Quiero pedirles que leamos juntos Romanos 1 del 8 al 17. Romanos 1 del 8 al 17. Cuando lo tengan, digan amén por favor. Y así como están sentados, vamos a leer la palabra de nuestro Dios, que dice de la manera siguiente, dice de la palabra: primeramente, doy gracias a mi Dios. Leemos juntos, por favor. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre todos los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dice el versículo, retomo el versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y hoy quiero hablarles acerca de la relación estrecha que existe entre este tema de la salvación y el discipulado. Ahora, yo sé que el tema de la salvación es un tema que ustedes y yo hemos escuchado innumerables veces. Es un tema que hemos escuchado desde que nos hablaron del evangelio. De ahí para acá hemos escuchado de ese tema en diversas ocasiones. De tal manera que quiero que retomemos este tema hoy. Por un lado, porque el tema de la salvación lo encontramos a lo largo y ancho de toda la Biblia. Esta es una palabra que está presente prácticamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por su importancia y su amplitud, es importante que comprendamos y veamos, por un lado, que comprendamos qué es la salvación. ¿A qué nos referimos cuando decimos o cuando leemos acerca de la salvación? Pero también la relación tan estrecha que existe entre el discipulado y la salvación, o entre la salvación, en ese orden, entre la salvación y el discipulado. Déjeme adelantarle que en un sentido también el discipulado es salvación. El discipulado también es salvación. Y vamos a ver como dos grandes ejes de la salvación que se complementan, no se excluyen, sino que se complementan, pero que normalmente me parece que en la iglesia a lo largo de la historia nos hemos quedado con la primera parte del concepto de la salvación. Primero tenemos que preguntarnos entonces qué es la salvación, ¿no? Seguramente usted ha escuchado qué es la salvación, o probablemente en todos los años que lleva como cristiano quizá no se ha preguntado ¿y qué es la salvación?, ¿verdad? Hablando del concepto bíblico, aunque usted ya sea salvo, porque dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Así que desde el día que usted creyó, aunque no le hayan dado una definición o un concepto de salvación, usted ya es salvo. Pero a pesar de ser salvo, probablemente no sepa qué es la salvación. Vaya, no lo estudiamos a veces porque es algo que muchas veces pasamos por alto. Ahora, hay que decir que la salvación es un concepto integral, ¿ok? Es decir, que abarca, que es algo muy completo. De tal manera que es lo que vamos a ver. Regularmente la salvación la hemos visto, hablo en términos generales, regularmente la hemos visto como un acto del pasado que solo tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, ¿no? Como algo que ocurrió el día que usted le entregó su vida a Cristo. Ahora, eso es verdad. El punto es que normalmente hemos visto solamente esa parte de la salvación, ¿no? Fui salvo cuando le entregué mi vida a Cristo. ¿Cuántos se acuerdan el día o más o menos el mes, el año en que entregaron su vida a Cristo? ¿Se acuerdan, hermanos? No, algunos estaban dormidos en esa predicación, pero de todos modos, ¿verdad? La mayoría no recordamos, pero no importa, de verdad. A mí normalmente me gusta preguntar a las personas, platícame cómo fue tu conversión. ¿Saben por qué? Porque muchos a veces aún no son cristianos. ¿Me explico? Entonces, si no es salva la persona, a mí me gusta hablarle de la salvación en ese momento. Porque algunos, sobre todo miren aquellos que crecimos en la iglesia, decía un hermano que está en McAllen, Texas, un hermano que es de Yucatán, el hermano Abiel Aque. Él tiene un programa de radio que se llama Radio Esperanza, lo puede localizar por Facebook, ¿verdad? Se llama Radio Esperanza, el hermano Abiel Aque, un hombre de baja estatura, ¿verdad? Y dice que le preguntan, hermano, ¿y usted dónde creció? Y él dice, nací en Yucatán, pero nunca crecí, ¿no? Él dice de sí mismo, nací en Yucatán, hermanos, pero no crecí, ¿no? Porque normalmente nos preguntan, ¿y dónde creció, verdad? ¿O dónde nació también? Entonces, miren, a veces uno no se acuerda, a veces uno no lo recuerda. Entonces, como dije, normalmente hemos visto la salvación como un acto del pasado, algo que ocurrió. Y que solo tiene, es decir, así hemos visto este tema, como algo que solo tiene relación con el perdón de nuestros pecados. Es verdad que la salvación tiene relación con el perdón de nuestros pecados, eso es verdad, pero no es solamente eso. La verdad es que la salvación involucra el perdón de nuestros pecados, pero no se limita a eso, sino que es un proceso integral. Fíjense, estoy hablando de salvación como un proceso integral que abarca la totalidad de la vida de una persona. Y ahorita voy a decirles por qué es un proceso. La salvación es acto y es proceso, y eso no se contradice. ¿Por qué es un acto? Porque una persona en el momento en el que cree, en ese momento es salva, ¿ok? Pero ¿por qué es un proceso? Porque, como iremos viendo un poquito más adelante, la salvación implica que tenemos que ir siendo santificados. Y cuando la Biblia habla de salvación, habla de ese acto donde Dios perdona nuestros pecados, pero también se refiere a ese proceso de liberación. Es una palabrita que podemos usar, de liberación. A veces se usa la palabra liberación como cuando alguien tiene un demonio, ¿verdad? Es cuando se usa la palabra liberación. Pero no solamente se puede emplear en esos casos. En el Antiguo Testamento, la palabra Yeshua, que se usaba o que se usa en el Antiguo Testamento, es decir, salvación, literalmente, cuando el Antiguo Testamento habla de salvación, significa estar en un lugar amplio, significa estar en un lugar espacioso, significa crecer sin obstáculos. Fíjese lo que significa la salvación en el Antiguo Testamento. Crecer sin que haya obstáculos. Significa estar a salvo. Significa estar sano. Ojo con la palabra salvación. Significa estar sano. La palabra salvación significa también victorioso en el Antiguo Testamento. De tal manera que cuando se habla de liberación, es la liberación del enemigo
y la redención de la esclavitud. Eso es la palabra salvación. Dios tiene en sus manos todos los medios para que una persona pueda ser salva. Él es el Señor de todos los instrumentos salvadores. Nadie puede salvar como Dios lo hace. Por eso la palabra dice, y en ningún otro hay salvación, ¿recuerdan ustedes? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que solo Dios tiene en sus manos todos los medios de salvación para la persona. El Éxodo es el gran paradigma, es el gran ejemplo de la salvación de Dios para su pueblo. Y su significado teológico, ahí en ese significado teológico, se celebran, en ese contexto, se celebran las grandes fiestas de Israel. Israel celebra, desde la antigüedad, ¿verdad? Dios estableció que celebraran fiestas durante el año. Si no mal recuerdo, 3 fiestas anuales, ¿verdad? Una de ellas la Pascua. ¿Pero qué celebraban en la Pascua? La salvación. El culto, hermanos, es la celebración de la salvación. Por eso en el culto debemos de cantar, ¿sí me explico? Adorar a Dios. Debemos reconocerlo. Debemos exaltarlo con todo nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque estamos celebrando que Dios nos ha salvado. Eso es el culto, ¿verdad? No piense que el culto, ay, pues qué flojera, ¿verdad? Sí, soy cristiano, pero qué flojera. No, porque el culto es la celebración de la salvación. Celebramos que Dios nos ha salvado. Por eso, cuando Dios sacó al pueblo de Israel bajo el liderazgo de Moisés, y cuando Israel había salido de Egipto, dice la Escritura, que cuando venían los egipcios que se arrepintieron, ¿verdad? Que les dijeron, bueno, pues váyanse, pero luego les dijeron, ¿qué creen? Siempre no. Y allá van detrás de ellos. Y el pueblo de Israel está entre el mar y el desierto y el ejército del faraón que viene detrás de ellos. Y el pueblo está angustiado. Y Moisés le dice al pueblo esto: no tengan miedo, no tengan miedo, mantengan sus posiciones, le dice Moisés al pueblo, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. Wow, un acto de salvación. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Vean que no había ocurrido todavía el milagro y Moisés dice: Dios nos va a salvar. Entonces Dios le dice: extiende tu mano, ¿se acuerdan? Se abrió el mar de manera milagrosa. El pueblo empezó a caminar, teniendo como muros de agua, ¿verdad?, a su alrededor. Y los egipcios van detrás de ellos. Y las aguas se les volvieron y murieron. Mantengan sus posiciones, les dijo Moisés, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. El Señor nos salva también a cada día a nosotros. Mi hermano Rubén sufrió un accidente el lunes, ustedes saben. Y el carro pues parece que va a ser pérdida total. Y aquí está mi hermano, gracias a Dios, está bien. Amén. Dios nos salva, mis hermanos. A veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Me refiero que hay ocasiones en que Dios nos salva y que ni nos percatamos, ¿no? Como cuando un niño se mete debajo de la mesa y se va a parar, ¿no? Y el papá o la mamá meten su cabecita, lo sacan y el niño ni cuenta se dio que se iba a dar un golpe terrible, ¿verdad? Yo creo que Dios actúa muchas veces con nosotros así. Y otras veces nos deja ver su poder. El viernes se cumplió 5 años, ¿verdad?, que tuvimos un accidente nosotros en la autopista. Y un accidente terrible, terrible. Y en medio del caos, ¿verdad?, porque el carro quedó en el carril de alta, estábamos aturdidos porque el carro se le tronaron las bolsas de aire, estábamos aturdidos, estábamos en medio y los carros pasaban volados, ¿verdad? Y de repente escuchamos que un joven nos gritó en medio de todo: están bien, están bien. Él nos dijo, sobre todo platicó con mi esposa,
Él nos dijo que cuando Él venía detrás de nosotros y vio un carro, nos vio a nosotros y vio otro carro que se estaba atravesando. Él dijo, van a chocar, van a chocar. En ese momento, Él dice, puse mis intermitentes, se arriesgó en el carril de alta y empezó a desviar los autos. ¿Quién lo puso? Dios. Dios lo puso. Dios nos salva, mis hermanos. Dios nos salva. Por eso les dice, hoy serán testigos. El pueblo vio, no les contaron de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. En el Nuevo Testamento, la palabra salvación, se usa la palabra sotería de salvación. La salvación está estrechamente ligada a la obra de Cristo. La redención, la palabra salvación en el Nuevo Testamento significa deshacerse del pecado. Alguien se deshizo del pecado, es decir, alguien nos ayudó a deshacernos del pecado, no nosotros. Hebreos 9:26 dice, si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Se presentó una sola vez a fin de acabar de una vez y para siempre con el pecado mediante el sacrificio. El pecado, Cristo derrotó al pecado. Por eso la palabra salvación significa deshacerse del pecado, significa quitar el pecado. Juan 1:29. Dice Juan el Bautista respecto a Cristo, cuando lo vio venir, dijo Juan a la gente que lo rodeaba, entre ellos los propios discípulos de Juan, cuando vio a Jesús, él dijo, dice la Escritura, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La salvación significa la purificación del pecado. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Dios, amados hermanos, nos libera del pecado. Por eso, cuando nosotros cometemos un pecado y lo confesamos a Dios, somos libres del pecado. Mientras no lo confesamos, el pecado nos atormenta, nos castiga. Por eso el salmista en el Salmo 32 dice, mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, pero mi pecado te declaré, dice el salmista. Confesé mi pecado. La salvación implica la limpieza del pecado. Es decir, Dios nos limpia del pecado. El pecado nos condena delante de Dios, pero Cristo, que murió para limpiarnos de nuestros pecados, cuando creemos en Él, nuestros pecados son perdonados. Dice la palabra, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hay personas, he platicado con personas que dicen, es que ese pecado que cometí, maltraté a mi hijo, lo eduqué mal, maltraté a mi cónyuge, y a veces viven atormentadas con ese pecado. Y un cristiano no debería vivir atormentado por el pecado, porque Cristo lo limpia de todo pecado. Por eso es muy importante la confesión. Y una confesión, la confesión debe hacerse de manera clara, de manera sencilla, de manera directa. La salvación significa la expiación por el pecado. Es decir,
Expiar el pecado significa quitarlo, significa llevarlo lejos. En la antigüedad, cuando Dios, mientras no venía Cristo, recuerden que Dios ofreció recursos al pueblo de Israel para lidiar con el pecado. Y se estableció que se perdonaría el pecado mediante el derramamiento de la sangre de corderitos, ¿se acuerdan ustedes? De tal manera que sacrificaban un cordero para el perdón de los pecados, pero lo tenían que hacer continuamente. Pero otra cosa que hacían, el día de la expiación, lo hacían una vez al año como pueblo, como nación. Hacían otra cosa muy importante. Tomaban a un macho cabrío, ponían sus manos sobre él como para transmitirle el pecado, esa era la idea, y lo perdían en el desierto, se lo llevaban al desierto. La idea era que el macho cabrío cargaba, ¿verdad? Ese animalito cargaba los pecados y los alejaba del pueblo. Esa era la idea. Por eso podemos hablar de que la expiación significa que se lleva el pecado lejos de nosotros. Por eso Dios dice también que una vez que Él ha perdonado nuestros pecados, Dios dice, y los voy a echar en lo profundo de la mar. Dice Romanos 3:25, Dios lo ofreció, hablando de Cristo, como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Pero dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, hablando de Cristo. La salvación significa entonces el perdón de los pecados. En Él, dice la palabra, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, dice Pablo en Efesios 1, versículo número 7. De tal manera que otro término que se emplea para salvación es liberación. La liberación incluye, ojo con el dato, la liberación incluye, porque es un término clave, incluye la libertad de las fuerzas demoníacas que son la fuente de pecado. Cuando fuimos salvos, fuimos liberados del poder del demonio. Por eso el demonio no puede apropiarse de la vida de un cristiano. El demonio podrá tentar, podrá hostigar, podrá intentar molestarnos, y lo hace muchas veces. Pero la salvación incluye que somos liberados de las fuerzas demoníacas. Por eso el diablo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Ninguna, absolutamente ninguna. Hay cristianos que le tienen miedo al diablo, ¿verdad? Y dicen, ay, no, es que eso me da miedo a mí, hablar así me da miedo. En realidad no deberíamos de tener miedo, hermanos. No deberíamos de tener miedo. Tampoco digo que lo vamos a andar provocando, ¿verdad? Tampoco digo que nos vamos a poner ahí como gallitos de pelea, ¿verdad? Provocándolo. No. El ejemplo es Cristo. Cristo se dedicó a hacer la voluntad del Padre, y cuando se encontraba con el demonio lo reprendía y Él seguía con su ministerio, ¿no es cierto? Pero Él no andaba buscando demonios, tampoco los ignoraba cuando los demonios se presentaban. Él los enfrentaba y los expulsaba. Otro aspecto importante es que la Biblia dice que la salvación significa la libertad de la ley como un sistema de mérito propio de salvación. En otras palabras, esto es lo que conocemos como el fariseísmo o el legalismo. El fariseo cree, el legalista cree que porque se porta bien le tiene que ir bien en la vida, que porque se porta bien Dios lo tiene que bendecir. El legalista cree eso, ¿verdad? Como aquel que oraba, recuerdan ustedes allá en Lucas, aquel fariseo, ¿verdad? Que oraba y entonces sacó su currícula espiritual delante de Dios cuando estaba orando. Y dijo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Se los llevó de paso, ¿verdad? Él dijo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y siguió hablando, ¿no? Y había por ahí un publicano, y además digo, y es más, ni siquiera soy como este que está aquí, ¿no? De paso lo usó como escalerita, ¿verdad? Para encumbrarse espiritualmente él. El fariseo cree que porque se porta bien entonces ya le agrada a Dios.
Solo el poder de Dios puede liberarnos del fariseísmo. Por eso, de eso nos libera Cristo, para que no estemos confiados en nuestra propia salvación, es decir, en nuestros propios méritos para salvación. Hay personas que dicen, cuando les hablamos del Evangelio, hay quienes dicen, bueno, realmente yo a nadie le hago mal. Ustedes han escuchado a esas personas. Quizá algunos de ustedes eran así, no es extraño, ¿verdad? Que algunos pensábamos así, yo a nadie le hago mal, ¿no? Cuido a mi familia, trabajo, me porto bien, si puedo ayudar a alguien lo ayudo, y ese era como su sistema de creencia, ¿no? Y ahí muchos se aferran todavía. El Evangelio nos libera de ese sistema propio de creencias para ser salvos. La salvación o la libertad significa también ser libres del temor a la muerte. No debemos de tener miedo a la muerte, mis amados hermanos. No debemos de tener miedo a la muerte. Dice la palabra, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. No debemos de tenerle miedo a la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dirán amén, pero que sea muy después que venga, ¿verdad? No debemos de tenerle miedo a la muerte, esa es la realidad. ¿Saben por qué? Porque retornamos a casa del Padre. Retornamos a casa del Padre cuando morimos. Y el cristiano está libre de ese temor de la muerte. Y la verdad es que normalmente, o casi, ustedes observan a los que son cristianos y están a punto de morir o están muriendo, muchos de ellos están en paz, están tranquilos. Y la familia es la que está sufriendo, ¿verdad? Pues obviamente porque no queremos que el ser querido se vaya, obviamente. Pero ellos están en paz. Mi abuelo paterno fue un hombre temeroso de Dios y él, cuando mi padre estaba llorando, ¿verdad? Porque ya estaba muriendo, le dice mi abuelo, por mí no llores. Llora por ti que estás en la cuerda floja, porque estaba alejado del Evangelio en ese momento, mi padre. Si por mí no te preocupes, tú estás en riesgo. Y esa es la verdad, esa es la verdad. Ahora, el discipulado como salvación integral, como lo acabo de decir. En base a los méritos, a lo anterior, podemos confirmar lo que dije antes, que la salvación y el discipulado mantienen una relación estrecha, mis amados hermanos. La salvación y el discipulado no se pueden separar, no se deben de separar. Por eso insistimos tanto en el discipulado. Desde el primer día que yo llegué aquí, yo les empecé a hablar de discipulado. ¿Y qué creen, hermanos? Aquí entre nos, lo seguiré haciendo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque para eso nos llamó el Señor. Para esto nos llamó el Señor. El discipulado tiene dos caras. Por un lado, fíjense, ya hemos dicho, la salvación como acto redentor. Dios nos salva. Cuando usted le entregó su vida a Cristo, usted fue salvo ese día. Ese es el acto redentor. Primera cara de la salvación. Por eso la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia, tú y tu casa van a ser salvos. Así que es el acto redentor, la primera cara. La segunda cara del discipulado es la salvación como un proceso liberador. Es decir, el discipulado es un proceso liberador. Dice Juan 8, 30 y 32. Mientras aún habla de Cristo, muchos creyeron en él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Ojo, se dirigió a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Y qué sigue? Y la verdad los hará libres. El cristiano no debe ser esclavo de nadie excepto de Cristo. Ningún pecado, ningún hábito nos debe de esclavizar, mis amados hermanos. Sin embargo, muchos cristianos a veces tienen malos hábitos, están atrapados en ciertas cosas que no son correctas
Y dice la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero la verdad en el contexto del discipulado, ese es el punto, ¿verdad? La verdad como la esencia del discipulado. Porque la verdad de la palabra de Dios es lo que nos puede librar. De acuerdo al pasaje anterior, entonces, el discipulado como proceso liberador implica que nos mantengamos fieles a las enseñanzas dadas por Cristo. Pero lo otro es que nosotros, ojo mis hermanos, conozcamos la verdad para ser libres, que conozcamos el evangelio para ser libres, libres del engaño, libres de los malos hábitos, libres del pecado. No es que un cristiano nunca peque, pero el cristiano nunca es esclavo de ningún pecado. Ahora, la única manera en la que nos podemos ser libres del pecado es a través de la verdad de Jesucristo, es a través del evangelio. Esa es la única manera. Si usted está luchando con algún problema en su carácter, y yo creo que todos podemos enfrentar alguna lucha, si estamos luchando con algún problema, con una mala práctica, con un mal hábito, la única manera de ser libres realmente es a través del evangelio de Jesucristo, y eso se logra a través del discipulado. Se logra a través del discipulado. Les voy a decir por qué. Hay cristianos que llevan 30, 40 años en la iglesia y siguen con los mismos malos hábitos. No debería de ser. No debería de ser. Hay cristianos, y en una ocasión en la iglesia en que estaba anteriormente, que desde allá vengo hablando del discipulado, abordamos a una persona para el discipulado. Y dijo, yo llevo 30 años en el evangelio. Yo ya conozco, pero se estaba divorciando en ese momento. Se estaba divorciando. Entonces, ¿qué había hecho el evangelio en su vida? No había hecho gran cosa, ¿verdad? No porque el evangelio no sea poderoso. El evangelio es poderoso, mis hermanos. Amén. Pero uno se tiene que someter al poder del evangelio. Como hemos dicho antes, el discipulado es el método dado por Dios, ojo, para que maduremos de forma integral. ¿Usted cree que debe de madurar? ¿Usted como persona piensa que necesita madurar? En caso de que usted crea que no necesita madurar, quiero decirle que su familia sí piensa que usted debe de madurar. ¿Me explico? Su familia sí cree que usted debe de madurar. Usted pensará, no, yo no necesito nada, ¿no? Voy al culto, doy diezmo de todo lo que gano, ¿no? Ni siquiera soy como el borracho de mi vecino. Pero si le preguntamos a tu esposa y a tus hijos, a tus padres, ¿crees que tu papá, tu mamá, tus hijos deben de cambiar? Ay, pastor, si le dijera, ¿no? Aunque usted crea que no debe de cambiar, que no necesita cambiar, su familia, que lo conoce muy bien, sabe que usted necesita cambiar. Y debemos de ser humildes para ese proceso de cambio. Debido al anterior, debemos conocer a fondo en qué consiste el discipulado bíblico y desarrollar prioritariamente una cultura del discipulado. Ustedes y yo tenemos que enfocarnos en el discipulado, y tiene usted que invertirle a su discipulado. Nadie lo hará por usted. Nadie lo hará por usted. Aquello que Dios quiere hacer por medio del discipulado en nosotros, nadie más lo hará. Ni la oración de la persona más temerosa en el universo, de la persona más temerosa de Dios, podrá cambiar en usted eso que Dios quiere cambiar solo por medio del discipulado. Nadie más lo puede hacer. Por eso debemos de trabajar en dos ejes. Primero, vivir nuestro propio proceso de discipulado. Mis hermanos, deben vivir ustedes su propio proceso de discipulado. Repito, nadie lo hará por ustedes. Nadie lo hará por mí. Tenemos que aprender a discipular a otros, pero cuando ya hemos sido discipulados, entonces estamos capacitados casi de manera natural para poder discipular a otros. Concluyo diciéndoles, para que la salvación sea plena en cada creyente, debemos considerar seriamente el proceso del discipulado. Lo repito.
Para que la salvación sea plena en cada creyente, debemos considerar seriamente el proceso de discipulado. Porque les dije, la salvación es como acto y como proceso liberador. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si un cristiano que es inmaduro, que no ha sido transformado profundamente por el Evangelio, pero esa persona ya es cristiana? ¿Qué pasa si ese cristiano se muere? Espero que esto no lo aproveche nadie, ¿verdad? Si ese cristiano se muere, se va al cielo de todos modos. ¿Sí me explico? Espero que nadie diga, bueno, entonces pues ya para qué me disipulo, ¿verdad? Espero que nadie piense eso. Muchos cristianos siguen atrapados en malos hábitos, los cuales pueden ser superados por medio del discipulado bíblico. Porque el discipulado bíblico tiene, entre otras cosas, la cualidad o la peculiaridad de transformar nuestro corazón. Eso que nadie puede cambiar, eso que ni nosotros podemos cambiar, Dios lo hace a través del discipulado que se centra en la palabra. Dios lo hace de ese modo, mis hermanos. Por eso los convoco para que participen del discipulado. Si usted es nuevo, reciente o no tan reciente en el Evangelio, participe del discipulado. Estoy seguro que va a ser de una extraordinaria bendición. Pruebe y vea. La Biblia nos muestra precisamente que después de que Cristo resucitó, ustedes recuerdan, los apóstoles no solamente eran otros, estaban transformados por el poder del Evangelio, sino que, dice la Escritura, trastornaron al mundo de su tiempo. La iglesia de Benecer, mis hermanos que están viendo el culto en plataforma, hermanos, debemos participar del discipulado. Hay que hacerlo. Yo los convoco para eso. Que esta iglesia sea conocida en los próximos años, hermanos, como una iglesia de discípulos. ¿No? La iglesia de discípulos. Que esa iglesia, que no le vamos a cambiar de nombre, que diga Iglesia de Benecer, entre paréntesis, discípulos. ¿No? Que la iglesia sea una iglesia que piensa una iglesia que siempre que alguien llega, piensa en discipular. Pero que primero seamos discípulos nosotros. Oremos para que eso ocurra. Vamos a orar. Padre, gracias por el acto redentor, el acto de salvación. Porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Porque nos salvó y nos ha dado una salvación integral. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo, a toda tu iglesia, Padre. Y ayúdanos para que seamos una iglesia de discípulos, hombres y mujeres que quieren ser fieles discípulos, que quieren buscar tu rostro cada día. Muchas gracias, Padre amado. Bendice a tu iglesia, bendice el proyecto de discipulado, Señor, que ya hemos echado a andar hace 6, 7 meses, Padre amado. Bendice lo que sigue, Padre. Prepara el corazón de tu iglesia, de los jóvenes y de los adultos, hombres y mujeres. Prepáralos, Padre, para que podamos ser una iglesia que crece en el discipulado. En el nombre de Jesús. Amén.